el Fútbol Club Barcelona salió jaleado por su afición y creo que incluso reforzado en su ánimo. Bueno, digamos que como la mayoría de los partidos que se juegan a estas alturas de campeonato, los dos se juegan mucho. Pero es verdad que en este caso el Sevilla está luchando por meterse en Europa. Vamos a ver las alineaciones y lo... Esta es la alineación del Sevilla, con Palov en la portería, Facio y Escudé como centrales, Fernando Navarro y Coque en los laterales, Trukowski y Gary Medel en medio campo, Navas a la derecha, Luna a la izquierda, ausente José Antonio Reyes, Manu del Moral y Álvaro Negredo, que completan el 11 del equipo dirigido por Michel. Ahí vemos la salida de los dos equipos al rectángulo de juego del Sevilla y del Real Zaragoza, un Real Zaragoza del cual también ya aprovechamos para contarles las alineaciones, muy cambiado respecto al partido ante el Fútbol Club Barcelona. Roberto en la portería, Pablo Álvarez, Mateos, Javi Paredes, Lanzaro en defensa, Pinter, Apoño y Rubén Micael mediocampo, Luis García que era a la derecha, Obradovic a la izquierda y arriba el Ter Postiga. Recuperaban futbolistas los dos entrenadores y quizá por ahí también haya que buscar esas modificaciones que se han producido en los respectivos 11, pero es llamativo quizá más en el Real Zaragoza, ¿no? Futbolistas como Aranda, que hizo un buen partido ante el Fútbol Club Barcelona, o Lafita, que últimamente está siendo el que marca el nivel de tensión en el Real Zaragoza, se queden fuera. Pero yo creo, Adolfo, que esto es producto también del administrar esfuerzos y de que si han jugado hace 3 días un partido, dentro de otros 3 días juegan otro, y entonces a veces también depende del poderío físico de los jugadores, de la resistencia que tengan. Para los dos entrenadores, como todos, lo que buscan son jugadores que estén en las mejores condiciones para competir, sobre todo si el nivel de los jugadores es muy parejo. Sorteo de capitanes, Palov y Javi Paredes, el colegiado del partido, Fernando Teixeira Vitienes. Y antes de comenzar, un recordatorio, y es que ya sabes que si invitas a un amigo a Canal Plus, los dos podréis disfrutar de Canal Plus Liga por solo €1 al mes hasta agosto, solo €1. Y si ya lo tienes contratado, también pagarás €1, con todos los grandes encuentros, incluido el Barça Madrid el 21 de abril. Dile a tu amigo que aún está a tiempo porque instalamos muy rápido, y además y Plus gratis para los dos hasta julio de 2012. Es la mejor oferta de Canal Plus. Invítale ahora, infórmate en el 902 25 55 51 en la revista o en amigosplus.es. El partido que va a arrancar, la noche es fresquita en Sevilla, con algo de viento y temperatura ligeramente fresca, pero esto no va a comprometer ni mucho menos las condiciones de disputa del partido. Un Real Zaragoza que, como decíamos, no le han favorecido los resultados de los equipos a los cuales persigue, la frontera que marca las posiciones de descenso con la permanencia, y el Sevilla que tiene que intentar recuperar ese ritmo de victorias que se ha visto quebrado después del último tropiezo en San Mamés. Va a arrancar el partido, pitido de Fernando Teixeira Vitienes, el balón retrasado por Manu del Moral, juega la pelota el Sevilla, lo hace en la zaga a través de Federico Facio, el jugador argentino apoyándose en Coque, el jugador madrileño, el ex del Rayo Vallecano, moviendo la pelota, juega Coque, lo va a hacer desplazando ese balón hacia el lado izquierdo. Escudé con Facio. Vamos a ver, cuando hablábamos de los objetivos de los dos equipos en el partido, obviamente el objetivo del Sevilla es meterse donde debe, que es estar en Europa. Es una plantilla para conseguir estar en Europa, en un año en el que esa plantilla no está rindiendo al mejor nivel. Yo diría que desde que está Michel están en otra dinámica, que este es un equipo más reconocible y que permite que sus jugadores ofensivos rindan mejor, y bueno, peleando por eso, por ese puesto en Europa. En el caso del Zaragoza, hace un mes era un equipo prácticamente que le dábamos por desahuciado, y ahora es un equipo que los que están peleando por salvarse es al que más temen, ¿no? Porque está en una dinámica en la que claramente son los propios jugadores los que se creen que lo pueden conseguir a pesar de la dificultad,
Y si el margen de error era muy pequeño antes de este partido, y sobre todo antes del partido del Villarreal, ahora ese margen de error todavía es menor, ¿no? Dado que el Villarreal acaba de ganar un partido increíble al Málaga en el último segundo, con lo cual las diferencias con respecto a Zaragoza son mayores. Lo que quiere decir que si antes para Manolo Jiménez no firmaba el empate, ahora muchísimo menos. Manolo Jiménez, que hoy no está en el banquillo del Real Zaragoza, recuerden que fue expulsado, le cayeron 2 partidos además. Expulsado ante el FC Barcelona, hoy su segundo será el responsable, Jesús Calderón. Manolo Jiménez, que creo que de todos es conocido su pasado sevillista, un histórico del Sevilla por su trayectoria y socio además de este club, pero que va a tener que vivir hoy el partido que a buen seguro para él hubiera sido muy especial. Tendrá que vivirlo desde la grada, no pudiendo seguirlo desde el banquillo del conjunto aragonés. Fernando Navarro que mete un balón ahí hacia Álvaro Negredo, ha salido a intentar anticiparse y lo consiguió David Mateos, impulsando la pelota hacia la banda. De nuevo Negredo al que ha trabado ahí el jugador del Real Zaragoza, Pinter, el húngaro, que derribó a Álvaro Negredo. Quería proteger y girarse ya el delantero del Sevilla, pero se llevó el golpe en el tobillo. Sí, cuando un delantero como Negredo, probablemente ande cambiando las posiciones con Manu del Moral, pues sobre todo cuando Negredo baja a recibir, para no tener para que los defensas, los centrales mejor dicho, no salgan mucho de su posición, Pinter es un jugador muy adecuado porque ese trabajo lo hace francamente bien. Piotr Trochowski, el balón de Trochowski, la pelota del germano. Ahí no han estado expeditivos los defensores, le cayó el balón finalmente. No era una posición cómoda para Luna, pero estuvo decidido y golpeó con su pierna buena con la izquierda. Bueno, es que en realidad ha sido el único que ha estado decidido de todos los que estaban cercanos a la pelota. Y por eso ha llegado al remate, porque los demás estaban todos mirando a ver qué es lo que pasaba y ninguno ha atacado el balón, excepto Luna, y por eso ha rematado. No le ha salido el remate del todo bien porque era un remate difícil, bote pronto, con el exterior de la izquierda, muy alejado. Ha sido el primer signo de peligro evidente en esa aproximación del Sevilla después de una acción de estrategia que, como apuntaba Manu Sarabia, no ha dejado a todo el mundo un poco paralizado, menos a Luna, que fue quien al final lo intentó. Ha habido falta, camino del minuto 5, balón para los Maños, para este Real Zaragoza, que llega hasta el Sánchez Pizjuán con 28 puntos por 42 del Sevilla, dirigido por Michel. Javi Paredes, el capitán del conjunto Maño, la pelota de Paredes, ha chocado un defensor ahí con Palop, la falta creo que es clara de Mateos sobre Andrés Palop. Se disculpaba el central del Real Zaragoza, pero Palop de momento no se recupera, no sé, probablemente ni le vea. Al final yo creo que ya cuando se da cuenta que está muy encima ya no tiene tiempo de retirarse. No, eso ya me gusta menos. Le mete el codo. Saca el brazo arriba Mateos. Sí. Saca el brazo arriba Mateos en un gesto que era absolutamente innecesario. Es una falta clara y merecedora de tarjeta. Porque a esa velocidad, el portero saliendo a por todo, el atacante, en este caso un central, grande, fuerte, poderoso, a esa velocidad en la que chocan, que le meta ese codo, le ha cortado además, es que es de una gravedad, es de un peligro enorme. Esa es tarjeta amarilla, mínimo tarjeta amarilla. Pero es cierto, porque está hecho con mala intención, Adolfo. Está hecho con mala intención. Yo Manu en vivo no lo he visto. De hecho pensé que era un choque sin más por no haber apreciado la salida del portero. Luego la repetición, la verdad es que deja en muy mal lugar a David Mateos. Se desentiende completamente de la pelota y le mete ese codazo a Palop, que podría haber sido, no sé, la gravedad de la lesión. Probablemente se haya mordido. El golpe viene de abajo hacia arriba. Están ahí colocando una grasa en la boca de Palop. Te coge el tabique nasal, o te coge un pómulo,
o te coge la garganta a esa velocidad a la que van, porque son jugadores que van en direcciones contrarias y además a toda pastilla y a chocar con todo. Me parece muy, muy, muy feo. Vemos un choque no exacto, pero un poco en esa línea que decía de direcciones contrarias en el partido del Rayo Vallecano ante el Valencia, que ha acabado con Mikel Lavaca con una fractura en la mandíbula. También por algo parecido, un jugador cayendo, otro jugador saltando, impacto ahí brutal. La fractura en este caso del central del Rayo Vallecano. Aquí evidentemente uno va hacia atrás, otro hacia adelante, llega el choque, pero lo que no está en la cabeza de ninguno es pensar que el jugador pueda sacar el brazo, y Mateos el gesto es feísimo. Se lo podía haber ahorrado. Bueno, pues partido parado hasta que se pueda recuperar Andrés Palop, que parece que va a poder continuar. Javi Varas, que estaba calentando por si era necesaria su presencia, pero de momento Palop mantiene la titularidad, se mantiene en el campo, aunque claro, cómodo no va a estar. El golpe ha sido duro, ahí hay una herida. Va a mantenerse el cancerbero del Sevilla en el terreno de juego. Juega Facio. Federico Facio, Coque. La pelota del madrileño iba dirigida a Manuel Moral. Tarda en reaccionar Jesús Navas. Eso le permitió recuperar al Real Zaragoza. Pinter. Distribución hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, perdón, de Rubén Micael. Pinter. El esférico que llegó procedente de Obradovic a Rubén Micael. Lanzaro. Juega ahí el italiano. Un balón con mucha intención hacia la frontal del área. Y terminó cayendo al suelo el jugador del Real Zaragoza, que me ha parecido que era Ángel Lafita. Sí. Con lo cual hay una modificación respecto a la alineación que habíamos recibido. Lafita en el campo ya era bastante extraño no ver a Lafita, como decíamos, uno de los jugadores en mejor forma, en mejor momento en lo que llevamos en este tramo de temporada en el Real Zaragoza. Lafita, por lo tanto, titular, y sí está presente en el esquema, en el 11 de Manolo Jiménez, hoy con Jesús Calderón como hilo conductor de sus órdenes desde el banquillo del Real Zaragoza. La disputa entre Lanzaro y Luna. Aunque tras rebotar el Luna toca también el Lanzaro, aunque lo que indicó el colegiado fue falta. Se marcha directamente fuera. Ese balón que había golpeado el cancerbero del Real Zaragoza, Roberto. Va a sacar Fernando Navarro. Controló Negredo. Negredo se llevó el golpe de Javi Paredes. El partido está accidentado, ¿eh? Cada balón dividido termina con algún futbolista tocado. Bueno, Negredo lleva 3 balones que ha tocado, 3 balones en los cuales la jugada ha acabado en falta. Vamos a ver si es... Está jugando Lanzaro, está jugando de lateral derecho. Mateos de central por la derecha. Y es Paredes el central izquierdo y Obradovic el lateral izquierdo. Con lo cual, el que no está en el terreno de juego es Pablo Álvarez, efectivamente. El lateral argentino es quien no está presente en ese esquema. Bueno, el recorte de Luna. Atención a Luna. Centro de Luna. Pintera, córner. Lanzaro, que le sirve para muchas cosas a Manolo Jiménez en esta defensa, polivalente y muy experimentado. Paredes, que también ha sido uno de los aportes esta temporada cuando ha abandonado el lateral. Y haciéndolo bien, además. Haciéndolo bien. En el cúmulo de futbolistas en la frontal esperando el centro de Luna. La pelota que coloca el zurdo, el remate picado, gol de Facio. Marca el Sevilla. El testarazo picado de Federico Facio, que a pesar de tener esa planta descomunal, no se prodiga mucho en los remates de cabeza y en las oportunidades para marcar esta vez. Si ha conseguido conectar un buen testarazo. Minuto 11, Sevilla 1, Real Zaragoza 0. Vamos a ver, aquí entra en carrera, el balón lleva trayectoria hacia afuera. Roberto está dudando de si es un balón al que puede salir porque viene muy alto, pero al ir trayectoria hacia afuera se le va alejando, entonces al final decide quedarse, no ir a por esa pelota, y Facio, que entra en carrera,
además bien distribuidas las zonas de llegada, pues aprovecha todos los centímetros que tiene para hacer un remate picado muy cercano a donde está Roberto, que dificulta todavía más la intervención del portero. Adelante en el marcador el Sevilla, otra perspectiva del gol. Ahí la contundencia de Facio. El balón siempre difícil para un portero cuando va tan abajo. No tiene capacidad para responder Roberto. Ahí lo importante en este tipo de centros es que entre los jugadores que van al remate se vayan repartiendo zonas y cada uno ataque la pelota de atrás adelante. Y si va a tu zona, esa es tuya, y ahí está tu capacidad de remate y de juego aéreo para ganarlo. Y Facio pues lo ha ganado con claridad. Gary Medel ha jugado con Coque para Jesús Navas. Desvía levemente la fita, pero lo justo para que el balón salga fuera. Coque, Negredo. Paredes. Ahí emparejado con Álvaro Negredo. El delantero de momento muy tranquilo, simplemente durmiendo el balón. Luego lo retrasa hacia Gary Medel, el internacional chileno, que le mete ahí en un apuro a Federico Facio. Casi le arrebata el esférico Elder Postiga. Cabeceó Paredes, cabecea Navas. Va a llegar a llevarse esa pelota Luis García. Juega Rubén Micael, Pinter. El balón para Lanzaro. Lo apuntaba anteriormente Manu Sarabia. Lanzaro en el lateral derecho, Bradovic en el izquierdo. Y Mateos y Paredes los centrales. Ese esquema de 4 defensas del Real Zaragoza. Se queja Navas, no solo se quejaba, pedía la falta, pedía incluso, ha hecho creo el gesto de solicitar la cartulina. Pero está ahí Pablo Álvarez, sí. Mano. Está ahí Pablo Álvarez, lo está poniendo difícil para determinar al final quién es el que ha quedado fuera en el último momento. Advertencia para Pablo Álvarez, advertencia para Navas. Entonces eso, Bradovic, que no. Vamos a ver cómo obstruye Pablo Álvarez, se olvida del balón, se mete en la carrera de Jesús Navas. La falta creo que es bastante clara ahí. Fernando Teixeira Vitienes, el cántabro, no la apreció de igual manera. Álvaro Negredo. Negredo al que lo tiene vigilado estrechamente Pinter. Sí, es lo que comentábamos, cuando sea Negredo el que baje a recibir, pues los centrales no se desplazan, siguen ahí armaditos y le dan esa responsabilidad a Pinter, entre otras cosas, para evitar que Manu pueda aprovechar esos espacios que generaría Negredo si un central le persigue. Vemos esa última disputa entre Paredes y Manu del Moral. Manu del Moral, que es el máximo goleador de lo que llevamos de temporada en el Sevilla. Ha conseguido ya 10 tantos. Apoño, un balón rasito y con intención para Luis García. Se le ha quedado un poco corto, un poco más tocada era esa pelota, pero Manu le entrega la pelota a Luna. Este juega con Negredo. Negredo sabe que tiene el lado derecho abierto a Navas. Acompaña a Coque. Entra también Trochowski. Navas ha querido culminar él con el disparo con la pierna derecha. Sí, pero ha sido una transición muy buena, desde el lateral izquierdo tirando una pared, progresando luego a partir de ahí siempre en el juego, buscando el medio para ir al lado contrario. Jugador que te dobla por fuera, pero el contrario tapa bien esa posibilidad de pase al que dobla. Pero buena jugada de ataque del Sevilla. Ha parado el juego el árbitro, Teixeira Vitienes. Había caído a Poño, quejándose ahí de un golpe en el tobillo izquierdo. Sí, una falta que ha sufrido. Le pisa a Escudé. Sí. El futbolista que llegó procedente del Málaga a las filas del Real Zaragoza. 16 de juego, 1-0, gol de Facio para el Sevilla. Falta lejana, pero aprovechable para los maños. Paredes. La pelota de Paredes ha dudado Palop. Metió la cabeza a Negredo intentando despejar, pero dejó el balón todavía en una zona inquietante.
Y barre la pelota. Pinter lo hizo de forma correcta. No hubo falta. Un poco contemplativo Manu del Moral. Centro de la Fita. Parecía que no tenía postura, pero sacó un balón peligroso que acabará en córner después de que metiera la pierna Julián Escudé. ¿Te has fijado, Adolfo, cómo Medel sale ahí a la ayuda y cómo agacha la cabeza cuando le toca sufrir, cuando le llevan a un sitio en el que él ha perdido un poco la ventaja y tiene que apretar los dientes, agacha la cabeza y sigue y lo que consigue es, pues bueno, pues que el contrario no centre cómodo. Es un auténtico convencido de su trabajo. Había capacidad de Medel le puede fallar el entrenador por otros motivos, pero por entrega. No, ahí tienes asegurado. Hemos visto, por cierto, que Palop mantenía el pique con Postiga, señalándole con 2 dedos que ya era la segunda vez que le cargaban dentro del área. La primera acabó con un golpe feo en la boca. Hombre, en esta yo creo que además es normal que hasta inconscientemente haya querido protegerse un poco y haya salido con el puño para despejar en lugar de intentar bloquear, cosa que era difícil porque había mucha gente. Postiga entrando por el carril izquierdo. Postiga se frena en el área, toca Facio, pero el balón sigue siendo para el luso. Ese toque de Facio ha sido crucial, porque las posibilidades de mejorar la jugada de ataque de Zaragoza eran enormes. Sí, bien Negredo, como ha interpretado ahí que la opción clara era para Navas, centro de Navas, el remate bonito de Manu del Moral, pero fuera de juego y además era casi imposible conseguir ahí localizar ese balón entre los 3 palos. El movimiento de Manu del Moral es bueno, buscando a la espalda del central, la pelota picada de Navas también, luego para que busca que Manu del Moral se encuentre con el balón de cara para poder rematar de cabeza. Pero Manu llega un poquito antes, la pelota se le queda atrás y quiere hacer esa volea complicadísima. Ese toque de Negredo es lo que le hace que la jugada de ataque tenga continuidad. Aquí vemos el momento del remate y Jesús Navas, que por la inercia se había salido del campo, cuando entra es cuando provoca el fuera de juego. Va a sacar Lanzaro. Mejor en el partido el Sevilla, ya no solo por el gol, sino porque cuando llega la sensación de que puede generar incluso un segundo tanto es más evidente. El Real Zaragoza todavía en proceso de digestión. Haber sufrido ese contratiempo de haber encajado ese tanto. Postiga y Luna. Una jugada que acabó con falta del futbolista del Sevilla. Y estamos viendo las faltas casi da igual donde se produzcan, ¿no? El Real Zaragoza las utiliza para meter el balón en el área, sean donde sean. Tiene muchos centímetros, Pero fíjate, es Paredes, el central, el que la pone ahí. De Paredes, esta vez con el puño derecho logra despejar Andrés Palop. Ese testarazo de Mateos, Escudé. Al final termina dominando la situación en Sevilla con ese pelotazo de Coque que llegó para Navas, pero Navas no pudo progresar. Estuvo ahí acertado Pablo Álvarez, el lateral diestro argentino que llegó de la Liga Italiana, ya que hoy estamos viendo en el lado izquierdo. Corre Paredes. Juega Paredes, pretendía hacerlo hacia Pablo Álvarez. Recibe en el círculo central a Poño, juega con Rubén Micael, el futbolista perteneciente al Atlético de Madrid. En Oporto no pisó ni tan siquiera el Calderón y automáticamente entró en una operación que le llevó a las filas del Real Zaragoza cuando hay falta y primera cartulina del partido. Pinter, que ese trabajo sucio en la mayoría de los casos te lleva a cometer muchas faltas. Y cuando cometes muchas faltas, pues la tarjeta amarilla está siempre cerca. Tiene 3 apercibidos el Real Zaragoza. Uno de ellos era Pinter, que se perderá el próximo partido. Ese Zaragoza-Granada. Partido, por cierto, dramático para los dos. Para el Real Zaragoza y para el Granada. Bueno, depende de lo que pase en este partido. Será más dramático para uno que para otro. Ahora, porque si el Zaragoza pierde, yo diría que es la única oportunidad que tendría ya de salvarse sería
de ganarle al Granada. Y pensar que quizás el Granada puede ser otro que esté ahí metido. Implicar, ¿no? Sí. A equipos, como decíamos anteriormente, Granada y Villarreal, por proximidad clasificatoria, evidentemente son los equipos a los que tiene que mirar el Real Zaragoza. Sacar Lautaro, que reclamaba a gritos un poco de atención. Juega el italiano. Pistarazo de Fernando Navarro. Sale el balón y de nuevo Lautaro preparado para sacar. Postiga que no tuvo ahí opción alguna, aunque la pelota sigue siendo para los maños. Rubén Micael. Le va haciendo falta a Trochowski, deja seguir. Teixeira Vitienes. Es esa falta sutil que retrasa lo suficiente la acción siguiente para que Micael no pueda. Ya había ganado, había superado la línea de presión de medio campo, ya tenía posibilidades de meter un pase interior a los de arriba, pero ese pequeño agarroncito ha sido suficiente para que Micael no tuviera tanta ventaja y que la jugada de ataque del Zaragoza ya no fuera tan peligrosa. Eso es, bueno, pues es una jugada sutil en defensa que la hacen los jugadores experimentados e inteligentes. Lo que además, claro, si la hace un poquito más exagerada, es tarjeta amarilla. Y si la hace un poquito menos, pues el peligro de ataque es mayor. Saber mantener el equilibrio, saber encontrar la medida. Algo que hay auténticos virtuosos dentro del mundo del fútbol, por cierto. Sí. Hay muchos jugadores que siempre son capaces de manejarse en esos márgenes tan sutiles. No va a llegar Navas. Roberto, que se hizo con el balón y luego se protegió por si terminaba chocando con él. Jesús Navas. Llegaba ahí con mucho ímpetu. Tiene recursos el Sevilla. Tiene, aparte de calidad, lo estamos viendo en el partido hoy, cuando Negredo baja a medio campo a tocar, hace daño. Cuando Navas arranca en profundidad, un simple balón largo puede ser también peligroso para el Real Zaragoza. Pero ¿eso qué es, Adolfo? Eso es variedad. Eso es variedad, porque tiene posibilidades para jugar por fuera, porque tiene jugadores dotados para jugar por fuera, y eso le permite también tener opciones dentro, jugadores como Negredo, como Manu del Moral. Hay falta. Y eso es, tener esa variedad es lo que hace que un equipo sea más difícil de contrarrestar, porque al contrario le estás dando continuamente distintas claves de cómo vas a jugar, ¿no? Si siempre juegas de la misma manera, es todo mucho más sencillo, más cómodo. Los defensas ven venir mejor las cosas. Claro, pero si de repente uno que te viene, que te baja a tocar de arriba y tocas al medio, si arrastra, alguien dobla el espacio o aprovechas la amplitud. Por eso decía yo antes que con Mitchell yo tengo la sensación de que los jugadores de ataque están mejor aprovechados. Ahí Postiga quizá llegó a tocar con el brazo. Toque, Trochowski, Navas. Llega Manu, también desde atrás Trochowski. Navas que sale desequilibrado, pero la acción continúa. Centro de Manu, toca el defensor, pero no es suficiente. Roberto mete los puños. Cabeceó Manu, pero el balón va a recuperarlo el Real Zaragoza. Apoño, falta clara de Gary Medel. Auténtico perro de presa, un trabajador infatigable. Apoño que intenta una ruleta. Fíjate ahí que bien ha sabido medir Gary Medel, ¿eh? O sea, ha querido acercarse para la presión, pero ha visto que llegaba tarde y que Apoño tenía ventaja. Entonces lo que ha hecho ha sido justo frenarse medio metrito antes y a partir de ahí obligarle a Apoño a retroceder porque está de espaldas y entonces no puede maniobrar bien. Es un jugador, Medel, Manu, que si el centrocampista, el jugador rival, si no sabe interpretar el juego de Medel, el juego defensivo de Medel, puede llegar a desquiciarse. Sí. Porque es de los que se sube prácticamente en la espalda
del rival, está muy cerca. Resulta muy incómodo, siempre y cuando evidentemente el balón no se mueva con fluidez. Bueno, sí, exacto, pero y como no tengas movilidad y juegues estático, te supera continuamente. Amarilla Navas. Navas que ha entrado en el partido muy encendido. Ha sido que se va a protestarle a Teixeira. Vitienes casi desde el arranque ha entrado calentito Jesús Navas. Y en esa jugada con Pablo Álvarez, entiende que Pablo Álvarez le ha dejado la pierna, él también hace un gesto hacia atrás. Yo creo que le saca tarjeta para protestar. Me da la impresión que le saca tarjeta para protestar, porque ya en una acción anterior, ese gesto cuando no le ha pitado una falta, de Pablo Álvarez, además, una obstrucción. Sí, pues ha tenido un gesto ahí Jesús Navas un tanto despectivo hacia el árbitro. Y no le ha sacado tarjeta en esa, pero yo creo que en esta se ha acordado de que ya era mucha la protesta. Que quizás tenía razón, porque me da la sensación de que Pablo Álvarez vuelve a hacer falta. Oiga, Navas orienta la pelota hacia la posición de delantero centro de Álvaro Negredo. Consigue al final controlar Rubén Micael, cae al suelo Luis García. El árbitro está muy cerca de la acción, no aprecia falta. Lanzado, Pinter, error de Pinter, Trochowski. Buena recuperación del Sevilla y acción peligrosa. Pelota para Negredo que puede marcar. ¡Gol! Marca Álvaro Negredo. La pérdida en medio campo que ha sido definitiva para que el Sevilla al final lograra llegar hasta el área. Y ahí Negredo no perdona. Suma un gol más a su cuenta. Ya van 9 esta temporada. Sevilla 2, Real Zaragoza 0. Alternancia en los movimientos, velocidad en los pases, línea de pases correctas. Fíjate qué bien le ve a Manu del Moral como el movimiento de Negredo es para meterse entre los dos centrales. Le pone el balón por delante con toda la ventaja. Luego Negredo le da todavía más ventaja a la acción con un control orientado hacia adelante para mantener esa iniciativa, y se la cruza a la perfección ante la salida de Roberto. Un gol muy bonito. Muy contundente además el Sevilla, un Real Zaragoza un poco atolondrado y carente del nervio que vimos en la última jornada de competición. Lo cual habrá que darle también, evidentemente, mucho mérito al Sevilla, que está consiguiendo anular. Exacto. Fíjate qué bien lo hace Negredo, porque fíjate, iba a buscar la espalda del otro central, pero inmediatamente se ha dado cuenta que el pase más ventajoso era entre los dos centrales. Y es lo que ha hecho Manu del Moral, meterle ese pase ahí. Uy, espera un poco. Cuidado con ese error. Bueno, pues error que al final se compensa con otro error. Apoño, no sé muy bien. Apoño es un jugador con un toque de balón increíble, pero haya querido asegurar metiendo el interior, rematando con el interior de su bota derecha, y se le ha ido muy lejos. Yo creo que, fíjate, me parece que Manu del Moral juega de memoria y entiende que ahí tiene que haber un compañero suyo, porque normalmente hay un compañero suyo, pero en esta ocasión los centrales estaban muy abiertos y no había nadie. Lo que le pasa a Apoño, Adolfo, es que quiere hacer un tiro con el interior del pie a un palo donde con el interior la trayectoria de la pelota siempre va a ser hacia afuera. Y entonces no acierta en la superficie de contacto. Elige mal. Elige mal. Ese es un golpeo si es con la pierna derecha, como lo ha hecho, es un golpeo de exterior para que la trayectoria sea de fuera adentro. Desde muy lejos Postiga detiene Palop. Un detalle, por cierto, que antes creo que no lo hemos comentado: la cartulina amarilla que ha visto Navas le va a impedir disputar el próximo partido. Era uno de los apercibidos. Medel, Navas, Negredo, Manu del Moral y Rakitic. Unos cuantos. Sí, tiene una lista importante. Bueno, una lista de apercibidos importante y una lista de bajas importante el Sevilla. Reyes, Canuté, Perotti, Guarente, Cala y Spikes, que tampoco está mal. Sí. Es decir, que Mitchell va a tener que afrontar
algunos problemas importantes en estos partidos que quedan de competición, que ya no son muchos y en los cuales se está jugando el estar en Europa. Bueno, la anticipación ahora de Navarro, se le va un pelín largo, Lanzaro, toca en Navarro, saque de banda. Y Jesús Navas, bueno, no sé, supongo que el hecho de que Mitchell haya jugado muchos años en una posición muy similar ayuda a que Navas, tras la llegada de Mitchell, haya crecido, pero no ya solo en lo que aporta el equipo, en lo que puede hacer, sino en su nivel de participación y en más cosas que es lo que quiere Mitchell que haga, ¿no? Porque Navas siempre normalmente ha dado un nivel bastante bueno, pero siempre partiendo mucho desde la banda y jugando siempre por fuera. Centra Coque, el balón que se le va un poquito a Manu del Moral y eso le da ventaja a Pinter. Ahora Jesús Navas es un jugador que hace más cosas y participa más sin perder ese potencial que tiene para jugar por fuera. Qué bien Trochowski. Manu pretendía jugar hacia Luna, lo había visto. Luna tenía opciones para llegar, también Álvaro Negredo. Ahora mismo está muy cómodo en Sevilla, está preparando por cierto un cambio el Real Zaragoza. Lo ven en la banda, dispuesto para entrar en el partido Zuculini, que le ha rendido bastante bien. Es que es cierto que hoy recuperaba futbolistas Manolo Jiménez, pero también es verdad que los cambios que ha introducido en el equipo de momento no le han funcionado. Es cierto que es una postura ahora un tanto ventajista, ¿no? Estamos viendo ya a toro pasado. Manolo Jiménez ha buscado con esos cambios evidentemente lo mejor para su equipo, pero no le ha salido bien. El cambio de Zuculini, que de momento se va a parar. El candidato es Pinter, clave en el segundo gol. Es él quien pierde la pelota en el círculo central y además tiene ya una amarilla. Pero por esto que ocurre ahora, me da la sensación de que puede ser porque Pinter pueda tener alguna duda sobre el físico, porque lo normal, si no en esa jugada, es que hagas el cambio, ¿no? Pues mira, el que tiene problemas físicos ya seguros es Apoño. Apoño, que ahí iba tocando la zona del aductor. Igual era porque cuando él pensaba quitar a Pinter, Apoño le ha dicho: espera un poco que me da la sensación que tengo algo. Bueno, pues de momento no hemos tenido otra confirmación por otra parte. Obradovic, que contábamos con él como titular, desapareció del 11 inicial, con lo cual suponemos que ha tenido un problema físico, primer contratiempo. Ahora Apoño, que es uno de los jugadores, tal y como está el equipo, importantes. Parece que es el aductor. Es el que se resiente también con un problema en la zona del aductor y tiene que entrar en su lugar Zuculini. Bueno, pues no podemos decir que le sobren las buenas noticias al Real Zaragoza en este partido. Pierde 2-0. No. Y ahora Apoño tiene que dejar el rectángulo de juego. Y está necesitado de muy buenas noticias el Real Zaragoza para conseguir lo que para mí sería la gran sorpresa de la temporada, que sería que se salvara. Bueno, sus dos últimos partidos fuera de casa los ha ganado, los dos con marcador de 1-2, y claro, en ambos casos peleando hasta el último segundo. Sí, pero es que si no hubiera sido por eso, es que el Zaragoza hace un mes estaba desahuciado, no sé exactamente, pero no sé si eran 12 puntos o más de lo que era la salvación, y además en una dinámica sobre todo extradeportiva, que no animaba a confiar en lo que están demostrando que pueden ser capaces de conseguir. Lo tienen complicadísimo, pero están peleando por ello. Otra vez dolorido Álvaro Negredo. Negredo en cada disputa sale tocado, sale perjudicado. Ahora es un golpe en el costado. A veces quien sale a buscarle es Mateos, otras Paredes, también con Pinter. Ha tenido algún contacto. Esta vez fue Javi Paredes, se lleva a Negredo y Paredes se desplaza en el área, mete el antebrazo en el aire. Sí. Y ese desplazamiento
hace que en la caída no tengas un apoyo natural, y a veces eso hace que se pueda resentir la espalda. Va a sacar Coque. Sevilla de momento muy cómodo, muy solvente, también acertado de cara al gol. 2-0. Goles de Facio y de Negredo ante un Real Zaragoza que de momento es que no ha tenido opción, no ha tenido alternativa en el Sánchez Pizjuán. Escudé mandó la pelota a la grada. Va a sacar Pablo Álvarez. Había 2 balones en el campo, ahora ya puede jugar el argentino. Ya he visto, bueno, Teixeira Vitienes. Pablo Álvarez, que está preparado para jugar ahí largo hacia el área. Facio metió la cabeza por delante de La Fita. La Fita que no ha intervenido en el juego del Real Zaragoza. Es que de los jugadores que, como decíamos, están siendo claves en los últimos partidos, casi no hemos visto nada. Hay una Postiga que se quedó fuera del partido ante el FC Barcelona. Aranda estuvo a muy buen nivel. Postiga ha recuperado la titularidad. Escudé para Fernando Navarro. Navarro, que tiene ahí dificultades porque ya son 2 los jugadores del Real Zaragoza que le cerraban las puertas. Trabajaron bien Luis García y Zuculini. Luis García es otro que tampoco tenemos noticias suyas de lo que llevamos de encuentro. Pinter. Esférico que juega Javi Paredes. Pelotazo directo hacia la carrera de Postiga. Postiga, Escudé le puede ganar en esa pugna. Postiga. Según Teixeira, no ha habido nada de nada. La sensación era que Postiga se marchaba y que Escudé le engancha. Tengo más que dudas, Tengo más que dudas. Está claro que ahí ha habido un desajuste claro entre la defensa y Palop, que Postiga ha estado bastante más rápido que Escudé. Yo creo que le gana claramente la posición. Y bueno, pues Palop ha estado un poco en esa defensa sutil que comentábamos antes. Pero Escudé, creo que es bastante claro, engancha a el del Postiga, pero bueno, volvemos a ese terreno que tú apuntabas ahora, Manu. El terreno de te agarro pero no te agarro, te empujo pero no te empujo. Exacto, pero un poquito más clara la falta, hubiera sido expulsión, porque era clarísimamente último jugador. Llegaba antes a la pelota que no solamente que Escudé, sino incluso que Palop, con lo cual hubiera sido falta y expulsión. Y un poquito menos, pues se queda en nada. Medel y Navas. Navas, que no consigue irse con comodidad a la primera, pero luego tiene capacidad para centrar, y no de cualquier manera. Fue un buen balón para Manu del Moral, que en su remate al final lo que obtiene es el córner. Tengo la impresión de que este partido del Sevilla lo he visto otras veces. Un Sevilla que a veces está rondando el que le puedan hacer ocasiones de gol, pero cuando coge la pelota, su transición es tan rápida, sus llegadas por fuera son tan buenas, y la capacidad para rematar tan grande, que genera ocasiones de gol con mucha facilidad. Rápido ha estado Luna ahora para ganarle en esa acción a Mateos. Al segundo palo va esa pelota. Negredo mete la mano como puede Roberto Navas. El balón que botó en el césped y al final salió repelido en el cuerpo de Lanzaro. Insiste el Sevilla. No quiere salir de ahí sin premio. Centro de Navas. Negredo no localiza bien ese remate. Ha llegado tan holgado. El centro era tan bueno. Navas, por cierto, Manu, se está hinchando. Sí. El centro es buenísimo, Manu del Moral, que en esta ocasión entra un poco más adelantado que Negredo, se lleva al central, vacía un poco una zona donde ahí llega Negredo y ahí llega la pelota. Y yo creo que remata tan plácido y tan fácil que no sé si es que le da tiempo a pensar tantas cosas que no la dirige bien, porque el remate no era difícil. Jesús Navas pierde el balón. Navas ante Zuculini. La Fita jugó con Rubén Micael, retrasa Postiga. Rubén Micael, Lanzaro, Pinter,
Pinter que vuelve a tener serios problemas para dominar la pelota. Le cuesta al Zaragoza, le cuesta mucho combinar. Le cuesta combinar. Álvaro Negredo, Pinter le va sujetando. Recuerden que Pinter tiene una amonestación. Negredo se quejaba y además le protestaba al árbitro precisamente en esa línea. Facio. A mí me da la sensación que le estaba diciendo que la quería tirar fuera, ¿no? Porque había un jugador en el suelo, pero que tampoco era una jugada tan clara que Pinter puede decir, bueno, le dejo porque la va a tirar fuera. Por si acaso, yo la disputo. Es lo que estamos diciendo siempre, ¿no? Navas, quiebra Navas. Tiene que sacar la pelota un poquito más atrás para Coque. Coque que va a insistir con Navas, pero ya estaba ahí sobre aviso Pablo Álvarez. Pero en esas jugadas Coque no tiene que echarse tan encima de Navas, porque si se echa muy encima lo que hace es llevarle más contrario. Y además, cuando Navas se encuentra en ese 2 contra 1, porque a su defensor le viene la ayuda, la posibilidad de descargar con Coque es mayor y para que éste decida tirar un centro o llevarla al medio o lo que le dé la gana. Cuidado con Luna, se aprovecha ahí del desconcierto entre Lanzaro y Mateo. Bueno. Negredo, la pelota que consiguió repeler Roberto. Hay más, centro de Navas, Negredo la segunda, toca Roberto, esta vez no. Gol del Sevilla, tercero del Sevilla, que está liquidando el partido por la vía rápida en esta primera mitad. Y esta parejita le está suponiendo una pesadilla permanente a Roberto y a toda la zaga del Real Zaragoza. 3-0, el tercero obra de Negredo. Pero no nos olvidemos dónde está el origen. El origen está aquí, en que Luna, una vez más, es el que más cree y el que más convencido está de que puede ganar la pelota. A partir de ahí llega el pase a Negredo, la volea, el rechace, el centro y otro remate más de Negredo, girándose muy bien. Fíjate, un remate mucho más complicado que el de antes y haciendo un gol que le bota delante a Roberto y le sorprende un poco, ¿no? Es un poco suicida dejar a un futbolista como Álvaro Negredo disfrutar de tantas. Bueno, lo que pasa es que viene, yo dentro creo, del área. Pero la clave está en ese balón que pelea Luna, que es el que genera todo el desajuste defensivo, porque tiene más fe que los defensores del Zaragoza. A partir de ahí, a los jugadores del Zaragoza quieren coger el sitio y nunca terminan de cogerlo, porque los jugadores del Sevilla están rematando, centrando, rematando, y además con mucho acierto. La capacidad ofensiva que está teniendo el Sevilla hoy es enorme. Es verdad que el Zaragoza hoy no es el Zaragoza de estos hoy, Manu, últimos. está enseñando todos los porqués de su situación en la tabla. Exacto. Estamos viendo, lo has apuntado tú, un equipo que no es capaz de controlar la pelota, que sufre, incluso a veces teniendo la pelota, y que de medio campo para arriba no ha hecho absolutamente nada ante un Sevilla que hoy todo lo está redondeando, eficaz y contundente. Y que los partidos que ha ganado, en los últimos partidos que ha ganado y incluso el partido contra el Barça que le complica el partido al Barcelona es por ser un equipo atentísimo, por ser un equipo muy puesto, y hoy están teniendo claros errores de atención. Parte de Manolo Jiménez, que como decíamos hoy no se puede sentar en el banquillo, tenía también la ausencia de Abraham, que también fue expulsado en ese partido del Real Zaragoza, una de las bajas para este choque, pero cuesta entender ese bajón de tensión, de concentración, esa falta de carácter competitivo que estamos viendo en este primer tiempo en el Real Zaragoza, sobre todo por contraste con lo que apreciamos en ese choque entre Real Zaragoza y Fútbol Club Barcelona. Luna, 3 ha añadido Fernando Teixeira Vitienes. Recuerden que casi nada más comenzar el partido tuvo que ser atendido durante un buen rato Andrés Palop con un golpe en la boca. Ese es el tiempo que ha agregado el colegiado cántabro. Postiga, que se buscó ahí las mañas para sacar un disparo con la pierna izquierda que ha detenido Palop. Da la sensación de que han entrado en el partido un poco fríos, ¿no? Me refiero a Zaragoza. No sé si, es especular, no sé si se han enterado justo cuando entraron en el partido de que el Villarreal ganaba en el descuento y eso ha podido, pues no sé, influir en su estado de ánimo. No lo sé,
buscar quizás iba a decir una justificación, ¿no? Pues una explicación. Bueno, pues es un detalle que puede haber estado presente, eso a buen seguro, pero sí es verdad que cuesta entenderlo cuando es un equipo que tiene que ir al abordaje, con el cuchillo entre los dientes porque y sin hacer muchas concesiones. Pero bueno, todo eso que le ha faltado al Real Zaragoza en la primera parte lo ha puesto de sobra, y además 3 goles. El Sevilla, se está volviendo un buen Sevilla, un poco en la línea de lo que se está viendo en la trayectoria de Mitchell en los últimos partidos. Es cierto que viene de perder ante el Athletic Club de Bilbao, bueno, un partido que acabó perdiendo 1-0 y en el que desde el punto de vista del Sevilla se dijo en el postpartido que igual se hubiera merecido algo. Pero bueno, se ha sabido sobreponer el conjunto hispalense y lo estamos viendo en el día de hoy. Fazio, Pinter, Coque. Descanso que para el Real Zaragoza le va a servir por lo menos para replantearse sus ideas, aunque ya con un mar muy ancho que atravesar. Y para el Sevilla, evidentemente, para recuperar un poquito más de energía y mantener el mismo tono. Por detrás de Javi Paredes, amarilla para Paredes. Negredo les está desquiciando, porque es que además se está llevando a los defensas del Real Zaragoza por todo el campo. Bueno, aquí ya el Real Zaragoza estaba en una situación de ataque claro y entonces cuando pierde la pelota, Negredo inmediatamente lo que hace es buscar esas zonas intermedias. Ahora hay el central que está en la vigilancia tiene que seguirle, porque si no puede recibir, se gira y lanza un contraataque. Claro, como te protege bien la pelota, le haces falta por detrás, quedas en evidencia, tarjeta amarilla. Acaba la primera mitad, 3-0 para el Sevilla. Un primer periodo en el cual los de Mitchell han sido superiores, lo han demostrado con goles. Real Zaragoza, bueno, lo comentábamos hace apenas un minuto, Manu, nos ha desconcertado con su forma de afrontar el partido, con esa aparente falta de intensidad, y el Sevilla la verdad es que en muy buena línea. Muy superior, moviendo bien la pelota, con amplitud, con velocidad, con variantes, llegando por fuera, llegando por dentro, alternando la punta y la media punta o segundo delantero entre Manu del Moral y Negredo. Lo han hecho muy bien. Navas teniendo mucho protagonismo, Medel recuperando balones, Trochowski participando en la elaboración, Luna muy puesto y andando y muy listo, en defensa bien, jugando con velocidad, con profundidad. Muy bien el Sevilla, y del Zaragoza pues creo que hemos dicho bastante. Un buen Sevilla, un Zaragoza desaparecido de momento en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 3, Real Zaragoza 0.